movilizaciones sociales, no nos asusta, pero nosotros somos congresistas, entonces nosotros tenemos una labor distinta a la de la organización social y nuestra responsabilidad era actuar con transparencia, sí, pero llegar a ese espacio, decirles claro, que existían esos reparos, que inclusive nosotros lo hayamos dejado como constancia en la comisión y que habláramos sobre ellos y empezamos a hablar, se abrió un nuevo espacio de diálogo del cual ellos se levantaron, entonces tal vez las presiones no les gustaron a ellos, nosotros no nos sentimos presionados, al contrario, sentimos que teníamos que escuchar a la organización social, es que si no, entonces ¿a quién estás representando? Si tú no escuchas a la sociedad organizada, entonces sí. ¿cuál es nuestra labor de representación? Pero senadora, más allá de la organización social, y es cierto y es claro y es muy importante de los sindicatos y de quienes están en organizaciones que han respaldado al gobierno, hay otro sector amplio de la sociedad que está respaldando a los otros sectores políticos. Entonces, ¿por qué botar a la basura tantos meses de trabajo, 9 meses de trabajo, por unas presiones de unas marchas, por un paro indefinido de los maestros? Se lo pregunto directamente. No sé, mira. No, es que nosotros no vamos a echar a la basura, nada. Vuelvo y repito, nosotros nos sentamos nuevamente en el espacio y es más, que sea este también un espacio para convocar a las bancadas, inclusive de oposición y al movimiento social, a ver si entre todos y al gobierno logramos llegar a un acuerdo de cara al único día que tendremos de discusión. Pero vuelvo y repito. Es el lunes, ¿no? El último día de discusión. No, porque resulta que hay una moción de censura el lunes, hay un debate de control político citado por la oposición el martes, y por lo tanto, pues evidentemente se nos agotan los tiempos. Es que aquí también uno no puede decir que durante todos estos 2 años lo que ha existido también es una estrategia de dilación, de que no podamos dar el debate, de discutir las cosas. Evidentemente nosotros estamos listos, si es el lunes a las 8 de la mañana nos sentamos a discutirlo. Hoy hay 2 ponencias presentadas, ¿sí? Y tendremos que dar la discusión, senadora, como corresponde en el Congreso de la República, sin ningún temor, claro, y lo podemos dar el lunes, el martes, el miércoles, nosotros estamos listos. Que hay un nuevo espacio de concertación, donde inclusive estén otros sectores sociales distintos a los que se están movilizando, pues bienvenidos. Nosotros no le tenemos el miedo al diálogo, pero lo que no vamos a hacer, y esto tiene que quedar perfectamente claro, no vamos a hacer ni el gobierno, ni la bancada, que actúe de espaldas al movimiento social. Puede que lo hayan hecho otros gobiernos en el pasado, senadora, pero este no va a ser ese gobierno y esta no es esa bancada. Claro, pero sentarse está muy bien. Lo que pasa es que hay que sentarse con un motivo y con un fin, y en el punto es ceder, al final es consensuar, al final es todos cedemos, todos ponemos para que salga la reforma que mejor represente los intereses de todos. En el comunicado de ayer, ¿no es verdad? Entonces, mire, en el comunicado de ayer que firman David Luna y Alfredo de Luque y Germán Blanco, bueno, y Paloma Valencia, dicen que el miércoles hubo acuerdo sobre 5 puntos adicionales. Mire, se consensuó lo siguiente, y quiero preguntarle su opinión para decirle... ¿Y por qué no siguieron en la mesa? ¿Cuál es si nos faltaban 3 puntos, ¿por qué no siguieron? Ellos dicen que los que se retiraron fueron ustedes, pero al final es una discusión de la palabra de uno contra la palabra de otro. No es una palabra, es una realidad. El senador David Luna llegó a las 8:56 de la mañana a mi oficina. Los estábamos esperando desde las 7:30. Solamente llegó el senador Luna, no llegaron los demás, y llegaron. El senador de Luque había avisado que llegaba a las 8:30. No llegaron, nos sentamos, evidentemente, en mi oficina, y él me dijo que se retiraban de la mesa de diálogo. Ellos dicen otra cosa. Ellos dicen otra cosa. Lo dirán por escrito, pero no, señor, yo tengo ahí, entonces tenemos que buscar las cámaras para demostrar que el senador Luna llegó a mi oficina a esa hora. No, mira, perdón, aquí tiene, sí, yo sobre la base de que siempre indicarle la responsabilidad a los otros, de que se levantan de los espacios de concertación, no, eso no fue así. Fueron ellos los que se levantaron, y nosotros, aún a pesar de dialogar, de llevar nuestras propuestas, así no hubiésemos llegado a ningún acuerdo, de ese espacio no nos parábamos, porque uno cumple con su palabra y uno es coherente con sus principios. Yo no me iba a levantar y nosotros no nos íbamos a levantar, y lo que hicimos fue inmediatamente, evidentemente, no solamente dialogar con la oposición, ¿quién radicó primero la ponencia? Con el movimiento social. ¿Quién radicó primero la ponencia?
Eso no tiene nada que ver, porque cuando el senador Luna nos dice, vamos a radicar nuestra ponencia, nosotros le dijimos, pues evidentemente nosotros también la radicaremos la nuestra, y radicamos la ponencia que traíamos inicialmente, la que habíamos presentado para debate de eso quiere decir que ustedes tenían listo el plan B, o sea, ustedes estaban listos. No es un problema de plan B, y ellos, claro, ellos no tenían el plan B, y el comunicado, ¿cuánto tiempo se demoró en salir? Perdóname, Ricardo, ¿cuánto tiempo se demoró en salir ese comunicado? Como a las 11:30 es que el comunicado ya lo tenían listo. ¿Lo tenían listo? Evidentemente. Pero al final, mire, unos y otros estaban, y esto hay que decirlo, pues usted me dice, tenían listo el comunicado, ustedes tenían lista la ponencia y la radicaron primero. Eso que la teníamos lista desde que llegó a la ustedes y los sectores independientes opositores ya sabían que esto estaba muy lejos de una concertación en torno a los 3 puntos que faltaban. Y quiero preguntarle cuáles son esos 3 puntos, porque los 5 que dice este comunicado que se habían consensuado son muy importantes. Aclarar que el sistema de educación se compone de una oferta pública y de una privada. Adicionar un parágrafo del artículo 4 para ratificar que el SENA mantiene su autonomía financiera y administrativa. Modificar el artículo 39 para dejar claro que la evaluación docente es de carácter obligatoria y deberá ser regulada posteriormente a través de una ley ordinaria. Incluir un nuevo artículo garantizando la financiación del SENA para llevar a cabo su misionalidad, y se realizaron varios ajustes en la redacción de la ponencia. ¿Cuáles fueron los 3 puntos en los que no hubo acuerdo? Pues mira, en primer lugar, como te dije, nosotros en un deber de escuchar al movimiento social, después de la reunión que tuvimos con los senadores Luna, en el que logramos acuerdos sobre unos artículos, fuimos a una reunión con las organizaciones sociales, donde les presentamos los avances que teníamos en los acuerdos, porque evidentemente nosotros, vuelvo y repito, o sea, eso se debe hacer. Uno no puede actuar de espaldas a la gente, y las mismas bancadas sabían que nosotros íbamos a tener ese espacio de reunión. Ellos nos dijeron, nos dieron unas observaciones que nosotros traeríamos nuevamente al espacio de concertación. ¿Cuáles fueron las observaciones, senadora? ¿Cuáles fueron los 3 puntos? Quiero saber cuáles fueron los puntos que no, porque no dieron puede el traste haber un parámetro, no puede haber un parámetro ni punitivo ni de que los resultados digamos, no puede ser un parámetro. Los parámetros para medir la evaluación docente no pueden tener un carácter ni regresivo ni punitivo, porque evidentemente inclusive hay unos derechos ganados, pero esas reflexiones nosotros le íbamos a llevar. Para nosotros habían 3 puntos que aún no estaban concertados y frente a los cuales debíamos dar discusión. El primer punto, pues evidentemente la evaluación docente. El segundo punto, la educación terciaria. Habían avances sobre esa discusión. No estaba, digamos, ahí no habíamos llegado ni siquiera a un punto de acuerdo, y evidentemente la financiación prioritariamente estatal para la educación pública. ¿Esto qué quiere decir? Que los recursos de todos los colombianos, que son los recursos de los contribuyentes, pues evidentemente se tienen que priorizar para la educación pública. No quiere decir que no pueda existir financiación para lo privado, pero prioritariamente tiene que ser para la educación pública. Y había un punto, y habían otros puntos, por ejemplo, la definición de la educación inicial, preescolar, prekinder y kinder, por ejemplo, o preescolar. Eso teníamos que definirlo. Digamos, habían aspectos que todavía estaban allí pendientes de discusión, pero pues se levantó el espacio, y tal vez vuelvo y repito, lo más sensato y lo que deberíamos hacer, inclusive en adelante, si se da la oportunidad, de aquí al lunes o más adelante, es que nos sentemos todos a discutir sobre esos aspectos que son fundamentales, porque evidentemente hay 2 visiones, y cuando hay 2 visiones, pues hay que buscar puntos de encuentro. Pero lo que sí no me parece ni siquiera, digamos, ceñido a la realidad, es que se nos diga que nosotros nos levantamos. No, nosotros íbamos a permanecer en ese espacio hasta lograr o no un acuerdo, pero nosotros no nos levantamos. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo con la responsabilidad, por un lado, de escuchar al movimiento social. Vuelvo y repito, no somos ni seremos ni el gobierno ni la bancada que actúe de espaldas al movimiento social, y por el otro lado, pues ese deber de responsabilidad que tenemos para sentarnos a acordar posturas con la oposición. Nosotros fuimos oposición años y nunca se sentaron con nosotros a concertar absolutamente nada. Ningún ministro, ni siquiera las bancadas de gobierno, ni nos miraban. No hubo el más mínimo diálogo.
durante años para poder concertar. Entre otras cosas, la diferencia, senadora, es que ninguna iniciativa de gobierno. Ahí hay una diferencia grande que deberían reconocerla. Pero también hay que decir una cosa, y es que hoy pues la Realpolitik dice que ustedes necesitan los votos de la oposición y de los independientes para pasar adelante el proyecto. Si no fuera así, yo no estoy seguro de que sin esos votos pase la reforma, pero esa es otra discusión, es una discusión política. Senadora Pizarro, una pregunta final. ¿El presidente Petro le ha dado alguna instrucción en las últimas horas desde Europa? ¿Qué le ha dicho sobre lo que está pasando con la reforma de la educación? No, pues él me ha ratificado evidentemente que hay unos puntos en los cuales nosotros no podemos ceder, que son precisamente puntos alrededor de la evaluación docente y de derechos conquistados por parte de los maestros durante todos estos años, durante décadas, en todos los territorios de este país, y pues evidentemente hay un punto sobre la priorización de la educación pública. Nosotros defendemos la educación pública. Ahora, si había voluntad de diálogo, pues evidentemente existió, ahí estuvo el gobierno de Gustavo Petro, estuvo su bancada y bueno, evidentemente no se logró, decidieron retirarse del espacio, lo respetamos, pero vuelvo y repito, no será este gobierno y no es el presidente Petro y no será la bancada de gobierno, es decir, esta bancada la que actúe de espaldas al movimiento social. Senadora Pizarro, no vamos a hacerlo de esa manera. Si mañana la CUT dice vamos a paro porque no nos gusta que hayan retirado los derechos colectivos de la reforma laboral, ¿el gobierno decide hundir la reforma laboral o el pacto histórico decide retirar los apoyos? Nosotros no lo estamos hundiendo. Nosotros no estamos hundiendo la reforma de la educación y no estamos hundiendo nuestras propias reformas. Pero están eliminando consensos. Pero tenemos la responsabilidad de escucharlos. Por eso, claro, por supuesto, pero ahí va mi pregunta. ¿Pesa más el compromiso ideológico y político del pacto histórico y del presidente Petro con sus bases que la importancia de sacar adelante las reformas buscando consensos? Mira, lo que pesa y independientemente de cualquier otra consideración es la coherencia política, que la deberíamos tener todos. Todos deberíamos tener un principio de actuación coherente con nuestros principios ideales, que hay unos puntos que no se ceden y no se venden y no se negocian, en el sentido de que se pueden construir consensos, pero tú tienes que ponerlos sobre la mesa, sobre todo aquello que es nodal. Y para nosotros hay aspectos que son nodales. Y por eso nosotros dejamos unas constancias radicadas de cara a poder avanzar en ese trámite a la plenaria, en esas discusiones con quienes estábamos avanzando. Evidentemente, este gobierno, vuelvo y repito, otros gobiernos pueden haber actuado de espaldas a las organizaciones sociales y no haberlas escuchado seguramente. Y hay aspectos en los que uno escuchará y aspectos en los que no. Y tenemos todos perfectamente claro que una cosa es la organización social y otra cosa es el trabajo parlamentario y otra cosa es el gobierno. Y que por lo tanto no siempre el movimiento social va a estar 100% contento con nosotros. Por ejemplo, porque en el ejercicio parlamentario se pueden tomar otro tipo de decisiones o el gobierno puede tomar otro tipo de decisiones, pero no escuchar una organización social tan importante como FECODE, con miles de maestros alrededor, en todos los territorios de este país, hacer como si fueran moscas volando afuera en la Plaza de Bolívar, y no escucharlas, cuando a mí sí me parece un ejercicio, además que no tiene que ver con nuestro propio ejercicio de representatividad. ¿A quiénes representamos nosotros? Nosotros representamos a la gente. Y si representamos a la gente tenemos que escucharla y tenemos que generar espacios para escuchar también a la sociedad civil. Entonces, ¿a quién representamos? Porque esa también puede ser la pregunta. 7:14 minutos. Nosotros tenemos claro a quién representamos. Claro, pero fíjese, senadora, vuelvo a lo mismo y ya para finalizar. La sociedad va mucho más allá solamente de las organizaciones sociales, y así como el pacto histórico y ustedes tienen a los sindicatos, pues cada partido político tiene a sus bases, que pueden pensar distinto. Al final se trata de no imponer unos sobre otros. Y muy bien, es maravilloso que hoy el gobierno y el partido de gobierno esté escuchando y esté buscando consensos. Claro, porque necesitan los votos, en el contexto que sea, pero es importante que busquen esos consensos. Senadora Pizarro, muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias. Un gran abrazo. 7:15 minutos, don Aurelio, se hunde, está hundiéndose, está moribunda la reforma de la educación que hasta hace pocas horas era el caso de éxito, era el modelo a mostrar del gobierno del presidente Petro. Sí, Ricardo, pero vale la pena hacer una acotación a la declaración de la senadora María José Pizarro. Y es que el problema lo creó la misma bancada del pacto histórico,
cuando llegó a un acuerdo en la Comisión Primera con la ministra a bordo y con la oposición sobre lo que salió de la Comisión Primera. Es curioso que la senadora Pizarro diga, tenemos que oír las organizaciones sociales, y en eso estoy de acuerdo, pero resulta que las tenían que haber oído no ahora, las tenían que haber oído desde hace rato. Esta reforma viene mal desde el comienzo, desde que se presentó. Esta reforma era mala y se dañó. ¿Y qué tenemos ahora? Una ponencia, que es, digamos, como me dijo un amigo ayer, neoliberal dura, y otra reforma que es otra ponencia que es neoliberal light. Esas son las dos ponencias que hay. Yo creo que lo mejor que le puede pasar al país y a la educación es que se hunda esa reforma. Eso es lo mejor que le puede pasar a Colombia, por la vía del knockout o por la vía Aurelio, de los 10 rounds, la reforma conteo, se necesita, por lo que sea, y se necesita sí, con urgencia. pero no esta, Ricardo, pero no esta reforma. Mire, Ricardo, una sola cosa le voy a decir de esta reforma. ¿Cuánto vale la reforma? Ahí tuvimos antier al viceministro de Educación que el 0,4% del PIB para el año 2043, y que no se sabe cuánto vale la reforma. Un derecho sin presupuesto no es un derecho. ¿Qué es el derecho universal a la educación? ¿Cuánto vale la reforma? No sabemos. Entonces, ¿le doy un dato? ¿Qué mentira? Yo le doy un dato. Derecho sin plata. Yo le doy un dato porque ayer hablé con la ministra. Ricardo. Ayer hablé con la ministra. Un dato. ¿Sabe cuánto cuesta la reforma? ¿Sabe cuánto cuesta la reforma? 640 billones de pesos, incluyendo entonces imagínese usted 640 millones de pesos. Sí, pero ¿en cuántos años? En 10 años. Bueno, pártamelo por 10 años. Vale 64 por año. Eso incluyendo infraestructura, ¿no? Pártamelo eso incluyendo infraestructura, es otra ley. Aquí hay dos leyes. Pártamelo a la mitad y le quedan 30. Se la dejo más barata para sacar infraestructura. La sola ley, de lo que estamos hablando hoy, cuesta 240 billones de pesos en 10 años. Pues maravilla, Ricardo, ojalá. Perdóneme, Héctor, una pequeña cosita, ojalá. Héctor, una pequeña cosa. Lo peor sería que no costara, porque lo que necesita la educación es plata, más que leyes. En realidad parte del problema de la calidad de dónde sacamos la plata de la educación es plata. Entonces, ojalá, ahora sí, yo iba a decir que no me parecía tan importante la ley, pero si vale tanto, me parece importantísima y ojalá la aprueben, porque es que lo verdaderamente importante es que este país tome la decisión. Una mentira. Tome la decisión. Que aprueben una mentira, Héctor. Tome la decisión que aprueben una mentira, porque como un derecho sin plata más no es derecho. Recursos públicos a la educación. Esa es la decisión que hay que tomar. Y por eso, por ejemplo, se está tramitando paralelamente a esto otro proyecto, uno que ha promovido unos senadores del partido En Marcha, que es el del cambio del sistema general de participaciones, que es mucho más importante, por supuesto, que esta ley, es decir, cuánta plata le vamos a dedicar a la educación. Pero qué bueno que tome ese punto, porque Héctor. Es que, pero perdóneme, Aurelio, perdóneme usted. Perdóneme, Héctor. Pero ¿en qué orden hablamos? Tranquilo. ¿En qué orden? Pues, estaba hablando yo. Qué bueno que tome ese punto del... por favor, termine Aurelio. Termine Aurelio, por favor, va Héctor. O a las 10:10. También puede volver a las 10:10. Pero le quiero decir algo, Héctor. Ya que toma el punto del Sistema General de Participaciones, le voy a dar este dato. A ver. 350 billones de pesos es lo que han dejado de recibir municipios y departamentos para salud por la reforma del Sistema General de Participaciones en el Acto 01 del 2001. Esa reforma no reconoce un solo peso de esa deuda histórica, ni uno lo reconoce. Es decir, se fueron con eso. Hoy vale. Esa reforma lo que hace es obligar a modificar esa circunstancia que usted está mencionando, Aurelio. Es que lo que sí es inaplazable es la reforma del Sistema General de Participaciones para que las entidades territoriales que tienen que financiar prioritariamente en los servicios de educación y de salud recuperen parte de lo que perdieron en el año 2001. Y en eso estamos totalmente de acuerdo, Aurelio y yo. En esa causa militamos completamente. En el año 2000, incluso en el año 99, con la crisis del año 98, se modificó el Sistema General de Participación y se cambió totalmente el espíritu de la Constitución de 1991 en materia de financiación de servicios sociales y de reconocimiento de la autonomía de las entidades territoriales. Entonces,
Eso sí es clave. Ahora, en las discusiones, para volver a lo que estábamos, en las discusiones en las que nos hemos metido últimamente, se pone de presente una talanquera para inhibir la discusión, que es cuánto vale la reforma y de dónde va a salir la plata, lo cual es obvio, pero uno supone que precisamente las discusiones que se están dando es si vamos a preferir poner plata en fortalecer a las fuerzas militares como lo hicimos durante casi 2 décadas seguidas, o si lo vamos a hacer en cambio en el fortalecimiento de la educación. En eso consiste la discusión, no es para inhibir la conversación como se está haciendo ahora, que dónde está el impacto fiscal. No es que la sociedad colombiana decide que hay que ponerle más plata a la educación y a la salud. Y claro, de contera me imagino que hay que recortarle a otros que nos parecen menos importantes, menos prioritarios, menos urgentes. Pero ahora, en la reforma de la educación, yo insisto, yo iba a decir que no me parecía tan importante la ley estatutaria, porque en realidad la educación tiene un problema igual que la salud, sobre todo de financiación. Ahora, esta reforma, si no se aprueba, pues la situación en materia de educación sigue más o menos igual que como estábamos, un poco a diferencia de la salud, que pues hay que buscar alguna cosa porque el sistema pues está prácticamente quebrado. No, pero el gobierno le metió un empujoncito para que se quebrara más rápido el sistema, ¿no? El sistema de salud, ¿no? Pero no vamos a cambiar. Es una pequeña diferencia con la educación. No vamos a cambiarnos a la discusión al sistema de salud porque nos salimos. Pero es que usted la trajo a colación. Pero sí déjeme mencionar. Déjeme mencionar un punto importante. Sí, déjeme mencionar un punto importante de la discusión actual. Están aquí alzando la mano que todos. Están hablando muy largo. Que usted lo planteó, señor, que es el tema de la composición de las fuerzas políticas en el Congreso. Al gobierno no le alcanza para las mayorías para aprobar sus reformas. Las reformas de Petro no se pueden aprobar en el Congreso. Petro, como yo escribí en una columna, puede llegar hasta aprobar las reformas de Fajardo, como lo hizo con la reforma tributaria o con la reforma pensional que probablemente salga, porque esas no son las reformas de Petro, esas son las reformas de Fajardo. Y en educación pasa igual, o aprueban la reforma de Fajardo, que incluiría la participación privada, etcétera, cosas con las que yo estoy de acuerdo, o se hunde la reforma, porque la reforma de Petro, que es la misma de FECODE, pues no tiene los votos para creo, María Consuelo, que el presidente y el gobierno están más en la línea de preferir que se hundan las reformas y dejar la constancia de que lo intentaron. Es que, Ricardo, si hay alguna financiación que valió la pena, fue la que aportó FECODE a la campaña del presidente. O sea, 500 millones 500 milloncitos. Le sirvieron 500 milloncitos por encima de la mesa. Claro, para hundir en lo que ellos no estaban de acuerdo. Porque fíjese que María José Pizarro nos dice aquí, no va a ser este gobierno el que no escucha a las organizaciones sociales. Pero totalmente de acuerdo con Aurelio, había que escucharlas antes de firmar la enmienda que se había aprobado por consenso, no después. Y de hecho ellos sabían que FECODE no estaba de acuerdo ni con la evaluación docente, ni con los temas de la educación terciaria, ni con los recursos para la educación privada, sino solamente para la pública. Entonces, esas razones fueron las que costaron y pusieron por delante 500 millones de pesos de FECODE, que logró dividir nuevamente esa ponencia consensuada. Pero la reforma no está hundida, no hablemos como si la reforma estuviera hundida en eso. Pero ya Ricardo, casi. Mire, la reforma Señor, Luis Ernesto. y yo sí aplaudo y valoro que se hayan sentado sectores tan diversos, antagónicos, por una causa común, por primera vez en mucho tiempo, que es la educación. Y claro que hay miradas distintas de cómo darle garantías de educación, y estoy seguro que la gente del Centro Democrático, de Cambio Radical, tienen unas ideas de cómo hacerlo muy distintas a las de FECODE. Pero todos coinciden en la necesidad de que este país esté más educado, que gastemos más en educación, y eso es muy bueno, que haya puntos de convergencia, y por eso esta reforma puede ser o un símbolo de ese acuerdo nacional tan vacío de contenido, tan mencionado pero tan vacío de contenido, o uno más de la parálisis por incapacidad de construir acuerdos entre sectores diversos del Congreso. Y la senadora Pizarro,
que es una muy buena componedora, debo decir. Ella es de esas pocas en el pacto histórico que tiende puentes con sectores diversos, pues nos dijo acá una dificultad muy grande que enfrenta este gobierno, y es que ella dice: nosotros no nos podemos apartar de lo que dice el movimiento social, y ese movimiento social, y particularmente FECODE, aunque son numerosos, siguen siendo una minoría en Colombia, y ellos hoy son gobierno, y como gobierno tienen que tratar de gobernar para todos e interpretar a todos. Entonces yo insisto, yo creo que esta reforma no está perdida, y existe una posibilidad, y es que esos artículos álgidos, como hay dos ponencias, cuando hablo de artículos álgidos me refiero quizá al de bonos educativos que plantea la senadora Paloma Valencia, al de el componente de evaluación docente donde se incorpora el criterio del estudiante, y que esos dos artículos los disputen en voto limpio, digamos, que todo lo que sí tiene consenso lo voten por consenso, y los artículos álgidos no hagan parte de un paquete integral de acuerdo, sino que se voten y lo ganen y se defina en democracia, con votos. Y así es que se tramitan las reformas del cambio, no imponiéndose, sino construyendo y concertando. Esperamos que no se radique una ponencia de archivo, porque el peor escenario sería que termináramos sin una y sin otra, y nos quedáramos con el aplazamiento de la reforma a la educación, que es necesaria. Todos los sectores políticos coinciden en esa necesidad. 7:26 minutos en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Tata Solarte de Blue 4.0 y hoy les quiero dar un saludo muy especial a todos los que son papás, a todos los padres que nos oyen, que nos ven, que son oyentes de Blue Radio, que son colaboradores, compañeros de aquí, de esta casa radial. Pues quiero decirles que es una labor maratónica. Ser papá es una responsabilidad gigante. Los hijos aprenden por amor y por imitación, y por eso siempre los padres dan lo mejor de sí. Hoy quiero felicitarlos, quiero agradecerles a ese papá y a ese abuelo que me tocaron en la vida, pero sobre todo a ustedes, los que están ejerciendo con tanta responsabilidad y con tanto amor esa bonita labor. Feliz día a todos los padres, y recuerden, aquí en Blue Radio le ponemos cara precisamente a la radio. En Blue, la Conmebol Copa América USA 2024 suena diferente. Hay nómina de Colombia. Medio oficial de la Conmebol Copa América Estados Unidos 2024. Con tanto amarillo, azul y rojo y tanto aliento para nuestra selección Colombia. Ya vamos al terreno de juego. Qué intensidad en ataque Colombia, Castela. Disfruta de partidos y las últimas jugadas en Blue. Siete de la mañana, 28 minutos. Tengo claro que los valores siempre están encarnados en la historia de vida de hombres y mujeres muy concretos. Es en la lucha existencial donde se muestra la coherencia y la fortaleza de los valores. Por eso a mí particularmente me gusta leer biografías y descubrir cómo algunas personas alcanzaron sus propósitos de vida y qué fuerzas interiores los guiaron en sus batallas personales. Nadie alcanza el éxito de un día para otro. Todos deben recorrer un camino, superar adversidades, intentar muchas veces, fallar y volver a intentarlo. Es el poder del testimonio lo que inspira. Siempre la vida reflexionada tendrá más potencia leccionadora que el discurso, por más provocador y sugestivo que éste sea. Al fin y al cabo, los seres humanos buscamos modelos y referentes para orientarnos en la realización de nuestros proyectos de vida. En este contexto, me gusta mucho la tradición de algunas universidades del mundo de invitar a grandes figuras como deportistas, líderes políticos y sociales, escritores y empresarios a dar el discurso de graduación ante los estudiantes que culminan su proceso de formación. En este caso quiero comentar el discurso de Roger Federer, el tenista que ganó durante su carrera 20 títulos de Grand Slam y acumuló una fortuna de $1.000 millones. Este discurso lo dio en Dartmouth College, en Estados Unidos.
Realmente se trata de una sabia enseñanza nacida de la experiencia de alguien que el mundo reconoce como ganador y que puede inspirar a muchos jóvenes. Abro comillas en torno a lo que dijo el maestro. No llegué hasta donde estoy por mero talento, sino porque hice todo para superar a mis rivales. Lo logré porque creí en mí, pero la confianza en uno mismo se gana con trabajo. El talento importa, pero la mayoría de las veces no se trata solo de tener un don, se trata de tener agallas. La disciplina y la paciencia son talentos. Confiar en uno mismo es un talento. Abrazar el proceso, amar el proceso es un talento. Algunas personas nacen con esos talentos. Todo el mundo tiene que trabajar en ellos. Hasta ahí el discurso de Roger Federer. Oye, entonces, los que lo vimos jugar, valoramos su invitación al esfuerzo y a la disciplina, en alguien que parecía hacerlo todo con gran facilidad. Lamento que muchos todavía crean que se merecen todo y reclamen lo que no se han ganado en la vida. Estás escuchando Blue Radio. Se le agota el tiempo al gobierno para tramitar sus reformas en el Congreso. Faltan apenas 6 días para terminar esta legislatura en el segundo año del gobierno del presidente Gustavo Petro, que coincide con el periodo del Congreso de la República. Es una carrera contra el tiempo y por eso la Cámara de Representantes sesionará este sábado, en un hecho poco usual, intentando salvar las reformas y proyectos, sobre todo la reforma pensional. El panorama es el siguiente, no es fácil, la reforma educativa está agonizando porque se rompió el acuerdo de la bancada del gobierno con la oposición, el famoso acuerdo a puerta cerrada en la Comisión Primera del Senado, por el que los profesores asociados en FECODE salieron a paro y hoy vuelven a marchar. Sin acuerdo, ayer se radicaron 2 ponencias, una oficial y otra de la oposición, lo que enreda todavía más esta reforma educativa que se discutiría el próximo lunes. La ministra de Educación, la mañana, Aurora Vergara, intenta esfuerzos de última hora para buscar consensos que son además ordenados por el presidente Gustavo Petro desde Europa. Los seres humanos necesitamos tener momento para descansar. Y descansar es ocio, es no hacer nada. Es dedicar un momento a que la mente, el corazón se liberen. Me gusta la metáfora que nos hace pensar en que descansar es como cuando tú pones a cargar la batería de tu celular. 7:33, momento de hablar de deportes, momento de hablar primero de la casa, de la liga, de nuestra final que tendrá capítulo mañana entre Santa Fe, capítulo final entre Santa Fe y Bucaramanga. El Cardenal cumplirá hoy su última práctica en el estadio Nemesio Camacho El Campín. El Leopardo irá a su sitio de concentración en Bogotá para entrenar en Arrayanes, al norte de la capital del país. 5:30 de la tarde, conferencia de prensa oficial, estarán técnicos y capitanes. La operación en el Campín comenzará oficialmente para los fanáticos sobre las 3 de la tarde. El ingreso de los fanáticos este sábado para el compromiso. Se espera la llegada en las próximas horas de cerca de 25 buses de Bucaramanga procedentes de la capital de la ciudad bonita hacia Bogotá. Hoy se hará la entrega de las 1000 boletas a la gente del Club Leopardo para que sean entregadas a sus aficionados. Carlos Betancur será el árbitro de la finalísima en Bogotá. Y ya lo saben, Santa Fe Bucaramanga, mañana sobre las 6 de la tarde estará aquí en la señal de Blue Radio. El otro reto importante en el panorama del fútbol internacional para Colombia tiene que ver con su último duelo Precopa América. La selección nacional ya está instalada en Hartford, en la capital de Connecticut, donde hoy cumplirá su última jornada de trabajos. Hay 27 jugadores habilitados. Veremos cuando abran hoy en la tarde la sesión de prácticas para los medios de comunicación
si ya el jugador Mateus Uribe se integra al grupo o mantiene su labor diferenciada para establecer si podrá o no estar entre los llamados por parte del técnico Lorenzo para el compromiso de mañana, que será a las 4 de la tarde frente a la selección de Bolivia. Un detalle, estaba prevista hoy sesión de prensa del técnico Lorenzo 9 de la mañana en el Hotel Goodwin, en la concentración de Colombia en Estados Unidos. En las últimas horas se ha anunciado que esa comparecencia se corre para las 4 de la tarde. Todo pinta que podría ser entregada la lista formal de Colombia, los 26 que vayan a la Copa América. Lo veremos, o si simplemente es un cambio logístico en la operación del conjunto colombiano. Mañana Colombia-Bolivia, desde las 3:30 en la tarde, aquí en Blue Radio y a través de la señal del Gol Caracol. A propósito de juegos pre-Copa América, hoy Argentina, con Messi como titular, enfrentará a Guatemala, mientras que Perú cerrará su fase de preparación enfrentando a El Salvador. La noticia que tiene que ver con Copa América la da Chile. El terremoto que ha generado Ricardo el Tigre Gareca, el técnico de la selección austral, que anunció los convocados. No están Arturo Vidal, hoy jugador del Colo-Colo, y no está Gary Medel, que fue presentado en las últimas horas por el Boca Juniors de Argentina. Recordemos que Vidal y Medel hicieron parte de esa generación dorada de la selección chilena que ganó 2 ediciones seguidas de la Copa América, en 2015 en Chile y en 2016 en los Estados Unidos, la llamada Copa Centenario. El que sí aparece entre los llamados es el experimentado veterano Alexis Sánchez. A sus 35 años, el delantero comandará la lista de Chile para esta Copa América. Y la Eurocopa, que hoy prende motores, partido inaugural en el estadio Allianz Arena. Será entre Alemania y Escocia en la ciudad de Múnich. Habrá en el acto previo homenaje a la memoria de Franz Beckenbauer. Se presentará el balón inteligente, una Euro con 24 selecciones, 10 estadios, 10 ciudades. La Liga Premier es la que más jugadores suma a esta Euro, 96 en total. Y el City de Guardiola es el club que más elementos también aporta a esta instancia. 13. España entrega al jugador más joven de la Euro, Lamine Yamal, 16 años, 11 meses. Y un detalle, hace 40 años que el anfitrión no gana la Euro. Es el reto para los alemanes. La última selección en hacerlo fue Francia en el año 1984. En minutos comenzará la etapa 6 del Tour de Suiza. Egan Bernal es tercero en la clasificación general, así que esperamos que hoy sea también un día en una acción, o mejor, una jornada que termina con acción en alta montaña para cada uno de los corredores de esta carrera, que es antesala al Tour de Francia, que estará aquí en Blue Radio y en la señal de Caracol Sports. 7:37 los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Hola, Tarcisio Maya de Voz Populi para felicitar a todos los padres que nos siguen a través de nuestro canal YouTube. ¿Ya te suscribiste? Hombre, feliz día, su labor es muy importante. Y es más, si se levanta el Día del Padre esperando que le den medias y le dan medias, se está poniendo bien. Recuerden que en Blue le ponemos cara a la radio. Sobre la reforma pensional y laboral, se cayeron en ese último aspecto 20 artículos relacionados con el derecho a la huelga y la formación sindical, los derechos colectivos, que son sin duda una derrota para la CUT y para la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez. Como la prioridad del gobierno son estas reformas, el Centro Democrático denuncia que están por hundirse más de 75 proyectos de origen parlamentario que no han sido agendados en estos 6 días que quedan de la legislatura. Los seres humanos necesitamos tener momento para descansar. Y descansar es ocio, es no hacer nada. Es dedicar un momento a que la mente, el corazón se liberen. Me gusta la metáfora que nos hace pensar en que descansar es como cuando tú
pones a cargar la batería de tu celular. Si tú no la pones a cargar, va a llegar un momento en el que saca la mano. Pues igual pasa con nuestro ser. Si no sabemos descansar, si no sabemos liberarnos de actividades, si no sabemos dedicar momentos a interiorizar, a contemplar, seguramente vamos a sacar la mano. Por eso hoy quiero preguntarte a ti, ¿cuánto tiempo descansas? Por lo menos las 8 horas de sueño. Ese invento de que dormimos poco no tiene sentido para un humano sano. Los humanos sanos sabemos descansar. Haz el trabajo con fuerza, con ganas y descansa también. Tú sabes. A la palestra hoy el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Despiporre que deberá quedar hoy claro en el marco fiscal de mediano plazo, así como también el recorte necesario al presupuesto de este año para enderezar el caminado y para cumplir con la regla fiscal, que según lo establecido en el plan financiero no puede ir más allá del 5.3% del Producto Interno Bruto en ese déficit fiscal, o de lo contrario, se pone en entredicho la capacidad del gobierno colombiano para honrar sus deudas, lo cual podría, claro, meternos en problemas con inversionistas y financiadores y conducir eventualmente a una reducción de la calificación soberana, es decir, ponernos a pagar más intereses por la plata que se pide prestada, una deuda que hoy ya se come el 23% del presupuesto general de la nación. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. 7:41 minutos, llegó a Bari, llegó a un bellísimo balneario en la costa oriental de Italia, el presidente de Argentina, Javier Milei, a la cumbre del G7, Silvia. Sí, Ricardo, llegó el presidente de Argentina, Javier Milei, y otros 9 mandatarios invitados por Giorgia Meloni, que ha tratado de transmitir en esta reunión que este conjunto de mandatarios de las economías más importantes del planeta no es un grupo cerrado, sino que tiene relación con el resto del mundo. Invitó a Javier Milei, pero también invitó al presidente Lula de Brasil. Llamó la atención porque con ambos fue tremendamente afectuosa al recibirlos, pero también estaba ahí el primer ministro de la India, el rey de Jordania y una serie de mandatarios de África, 10 en total, que ahora están seguramente almorzando porque se han ido a puertas cerradas, porque lo que se anuncia a continuación es esa reunión con el Papa Francisco. Sabemos que está ahí, pero no lo hemos visto llegar. El Papa Francisco se va a dirigir a todos estos mandatarios, o sea, a los 7 de las economías más importantes del planeta, junto con estos otros 10 invitados, para hablar de su preocupación, que es la preocupación por la inteligencia artificial, sobre cómo la inteligencia artificial está siendo manejada, está siendo controlada y si va a poner en riesgo el planeta. Eso es lo que quiere conversar el Papa Francisco, como también se sabe que va a querer hablar de la paz en Medio Oriente, como la paz en Ucrania. La verdad es que este es un hecho histórico. Estamos en el aniversario número 50 del G7 y en estos 50 años nunca había ocurrido esto, que un pontífice llegara a reunirse con los líderes de las economías más importantes del mundo. No, esta es la primera vez que un papa va a hacer eso y claro, sabemos de la cercanía que tiene Giorgia Meloni con el Papa Francisco, lo hemos visto en varias oportunidades juntos y claro, es normalmente la relación habitual que tienen los pontífices con el país en el cual está inserto el Vaticano, que es Italia, con los mandatarios italianos, en este caso con Giorgia Meloni. Vamos a ver qué ocurre a continuación. Sabemos que han estado discutiendo sobre el tema de China y la amenaza económica que representa para Europa y para los países occidentales. También han estado hablando de inmigración, del tema de la inmigración que ha dado vuelta y así ya está presionando tantos gobiernos en el ámbito europeo. Esos son los temas de esta última jornada. Terminado esto, ya regresan. También han manifestado su preocupación por el aumento del programa nuclear en Irán. Son los temas que han tenido los mandatarios preocupados esta mañana, pero ahora, claro, la expectación es saber cómo va a hablar el Papa Francisco con ellos y vamos a ver si es que lo transmiten en
este minuto la página del gobierno de Italia dice que van a tener una mesa redonda donde se va a hablar el presidente del Consejo de Ministros, como también al Papa Francisco. Así que estamos esperando qué es lo que va a pasar en esa reunión, que ya sería de las últimas reuniones, porque al final del día de hoy se acaba esta cumbre del G7, la número 50 desde que fue creada esta organización, Ricardo. 7:45, hoy termina esta cumbre del G7. Hablando de los presidentes, Juan Camilo, se hizo viral un video de la jornada de este jueves en el que están recibiendo los presidentes del G7, un grupo de paracaidistas en Bari, en Italia, en la tarde, y se ve al presidente Joe Biden alejado del grupo, como si estuviera en otra película, como si estuviera mirando para otro lado, y lo trae la presidenta Meloni de Italia. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué se sabe de ese video, Juan? Y la Casa Blanca se está pronunciando sobre ese video, Ricardo. Lo hace Andrew Bates, quien es secretario de prensa adjunto de la Casa Blanca, quien escribe a través de su cuenta de X que el video es manipulado. Dice Bates que los medios de Murdoch, quien recordemos es el gigante de los medios de comunicación, dueño, por ejemplo, de Fox News o del New York Post, están tan desesperados de distraer frente al récord o los logros del presidente Joe Biden que simplemente están mintiendo. Aquí, y publica el video, utilizan un fondo, o más bien un borde artificialmente creado para esconderle a los usuarios o a quienes ven el video que el presidente Biden acababa de ver una demostración de un paracaidista. Él le está diciendo felicitaciones a uno de los paracaidistas y le está dando un signo de aceptación con su mano derecha, y allí adjunta el video, que hay que decirlo, en el video se ve en efecto el momento en el que todos los líderes están viendo a uno de los paracaidistas, cae uno de ellos, el presidente Joe Biden se voltea, empieza a caminar solo, se va hacia una esquina, Giorgia Meloni se da cuenta que Biden está al parecer divagando, va y lo busca para tomarse una foto. En ese video que comparte la Casa Blanca, Andrew Bates, no se alcanza a evidenciar a ese otro paracaidista que él dice, el funcionario de la Casa Blanca, que el presidente Joe Biden estaba felicitando. Sí se alcanza a ver a otro paracaidista que había caído en esa dirección, pero no al que Biden estaba felicitando. En todo caso, hablando de edades, hoy es un día también relevante en términos de la contraparte. Donald Trump está cumpliendo años, 78 años. Recordemos que Biden tiene 81 ya. De cualquier forma, el que asuma la presidencia se convertirá en ejercicio en el presidente más longevo en la historia de los Estados Unidos. Ya lo es el presidente Joe Biden. Y de hecho, en las últimas horas, la primera dama, Jill Biden, estuvo en Wisconsin, en Green Bay, en un evento de votantes senior, defendiendo los logros de su marido, diciendo que la edad no es ningún problema, Ricardo. Juan, la verdad es que podríamos aceptar lo que dice la Casa Blanca, pero es que son varios episodios que muestran, no sé si algún tipo de disminución del presidente Biden cognitiva, sí. Es verdad, entonces eso empieza a hacer ruido, eso es lo que empieza a generar, Ricardo, una cantidad de especulaciones y de preocupación. Ningún otro presidente se voltea hacia donde está el supuesto otro paracaidista, entonces quedan dudas, pues. Sí, es cierto, y eso se le ve desorientado al presidente Biden. Ahí estamos viendo el video, ahí estamos viendo el video, de tantos videos. Sí, ahí se ve el video, claro. Luis Ernesto, ahí está el video. Se le ve, míralo, ahí está. Tantos videos como en este, desorientado, senil, alguien lo llama, cada pero sí pareciera que él saluda a alguien, sí. Deja un video. Y hay un paracaidista, y la verdad hay un paracaidista en esa dirección. Ricardo, que ahí se ve que saluda a alguien, pero no es la primera vez que se ve al presidente Biden saludando Ricardo, mire cómo se ponen las gafas. Mire cómo se ponen las gafas, es un hombre de verdad de avanzada edad y con muchas limitaciones, es que eso es indiscutible y por supuesto eso genera dudas en el electorado. Obviamente, digamos, Trump es una tragedia, pero pues no se puede desconocer que Biden está muy disminuido y que no es el mejor contendor. 7:48, mire, ahí se ve como la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, solidaria se va lo y lleva, ven que estamos acá. Lo rescata y lo reincorpora al grupo de presidentes que estaban esperando a los paracaidistas, Ricardo. Pero ese no es el único video. Hace unos meses se hizo viral también un video del presidente Biden. Se voltea de espaldas a un público que lo estaba escuchando, Ricardo, y de repente empieza a saludar a la pared, de manera desorientada, de manera perdida, como ido del evento en el que estaba completamente ausente del escenario del presidente Biden.
Vamos a Venezuela, estamos a 44 días de las elecciones presidenciales y todavía hoy está la incertidumbre. Ya voy a el departamento del Cauca en segundos con el general Urquijo para que nos cuente qué pasó anoche en Cajibío, qué pasó en Suárez. Antes, Santiago Martínez, la amenaza de que finalmente no permitan a la oposición estar presente en esta jornada de elecciones. Hola, sí, Ricardo. A pesar que desde hace más de 2 meses todo el tarjetón electoral para las presidenciales quedó aprobado y el periodo de impugnaciones ya pasó, es decir, no habría por qué haber modificaciones, al menos que algún candidato decida retirarse o unirse a otra opción, pues igual desde hace varios días rueda el rumor, un rumor, te repito, que desde la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia se emane o se publique una sentencia que deje sin efecto la tarjeta de la MUT, la tarjeta de la manito, allí donde están unidos todos los partidos políticos de la oposición. Algo que, te repito, es por ahora solamente extraoficial, pero que igual dentro de la oposición lo manejan como una posibilidad que podría concretarse en cualquier momento. Y por eso María Corina Machado, la líder opositora, reacciona afirmando que pase lo que pase de acá al 28 de julio, que faltan 44 días, a ellos no lo sacarán del camino electoral. Cada día que pasa, el costo es mayor. Ellos decidirán si quieren bloquear este proceso y esta ruta electoral, asumirán entonces las consecuencias de ello. A nosotros nadie nos saca de este camino. Esto además ocurre en momentos, Ricardo, en que salen a la luz diferencias entre las autoridades del Consejo Nacional Electoral, y es que uno de los rectores, Juan Carlos del Pino, acusó al presidente del CNE, Elvis Amoroso, de tomar decisiones de forma unilateral, sin consultarle a los demás en el directorio. Y además, sin dar nombres, afirma él que hay alguien dentro del Ejecutivo que decide todo en temas electorales y que no les molesta que el ente electoral se perciba como parte del gobierno y no como un organismo independiente. Declaraciones, Ricardo, que ya fueron respondidas por el presidente del CNE, por Elvis Amoroso, quien acusó, sin mencionarlo, a este rector, a Juan Carlos del Pino, como una persona que solo busca desestabilizar. Ustedes me han acompañado a mí en toda la gestión del Consejo Nacional Electoral. Creo que usted me ha visto en todas. ¿A él usted lo ha visto? Esa es la respuesta. Nosotros no somos vagos, nosotros somos gente trabajadora. Poder contrarrestar cualquier desinformación que trate de hacer una persona que busca solamente de desestabilizar. Insistía el presidente del CNE que el organismo comicial trabaja día y noche para el proceso comicial del 28 de julio, que faltan, te repito, 44 días, y que el calendario se ha venido cumpliendo sin novedad. Algo que ciertamente podría ser verdad, pero no quita que haya estas fisuras, estas diferencias entre las autoridades del poder electoral. Ricardo. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Finalmente, el G7 apoyó darle un crédito a Ucrania de $50.000 millones y garantizarlo con los intereses de esos activos rusos congelados en Occidente. Lo que ha dicho la primera ministra Giorgia Meloni, que no es una incautación, sino que son fondos que están bajo la jurisdicción europea y que por lo tanto pueden tomar estas decisiones. ¿Qué es lo que dice esta mañana el presidente Vladimir Putin? Que esa decisión es un robo, hacer uso de esos activos rusos congelados para ayudar a Ucrania, que no importa la base jurídica que se les dé para apropiárselos definitivamente, dice el presidente ruso, eso va a seguir siendo un robo y no va a quedar impune. La verdad es que ha sido un largo discurso del presidente Vladimir Putin frente a funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, y hay un momento en que es más agresivo aún. Dice que la Unión Europea, que los países occidentales, que Estados Unidos están aventurándose en una zona muy peligrosa. Sobre la reforma pensional y laboral, se cayeron en ese último aspecto 20 artículos relacionados con el derecho a la huelga y la formación sindical, los derechos colectivos, que son sin duda una derrota para la CUT y para la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez. Como la prioridad del gobierno son estas reformas, el Centro Democrático denuncia que están por hundirse más de 75 proyectos de origen parlamentario que no han sido agendados en estos 6 días que quedan de la legislatura.
Se rompió el acuerdo alrededor de la reforma a la educación y por eso amanecemos con 2 ponencias. Una de los senadores opositores David Luna de Cambio Radical, Paloma Valencia del Centro Democrático, los conservadores Juan Carlos García y Germán Blanco, que firmaron esta ponencia alternativa que se teja, Esta recoge, es mantiene. Blue Radio, la alternativa. Coronel Torres, buenos días. Muy buenos días. El coronel Giovanni Torres es el comandante de la policía en el Cauca. Coronel, ¿qué fue lo que pasó anoche? ¿Cuál es el saldo de la arremetida violenta de las disidencias de Iván Mordisco en su departamento? Muy buenos días a toda la audiencia. El día de ayer, más o menos sobre las 20 y 30 horas, inició un hostigamiento ahí sobre la subestación de policía del Carmelo. Es un corregimiento del municipio de Cajibío, en el nororiente, más bien el occidente del Cauca. No tenemos un saldo de víctimas hasta ahora, no tenemos personas civiles que hayan salido heridas y pues el personal policial también está bien. Hubo una eficiente reacción y retoma en la localidad por parte de las unidades de policía que tenemos allá en este corregimiento. Coronel, ¿se responsabiliza las hipótesis? ¿Indica que fueron las disidencias de Iván Mordisco, la columna Jaime Martínez, la responsable de estos hostigamientos? Pues sí, realmente hay una serie de alertas y informaciones de inteligencia que nos dan cuenta de que esta estructura, específicamente la Jaime Martínez, ha desplegado varias comisiones en esa zona del departamento que han sido las responsables de las diferentes acciones ofensivas contra la comunidad. Sí, coronel, ¿cuánto tiempo duró el ataque de las disidencias? El día de ayer el hostigamiento se registró aproximadamente por unas 2 horas, más o menos. Hubo unos fuego de fusil esporádico y hubo lanzamiento de artefactos explosivos improvisados, algunos que no lograron afectar la estación de policía. Artefactos explosivos improvisados son los famosos tatucos, Tatucos. Sí. Coronel, ¿cuántos de sus hombres estaban en la estación de policía en el momento del ataque? Por disposición del señor director, todas estas estaciones que tienen injerencia en la Jaime Martínez fueron reforzadas. Allá en el momento habían 25 hombres con un componente de un escuadrón móvil de carabineros que fueron quienes repelieron el ataque. Coronel, en esta oportunidad utilizaron drones estos delincuentes para atacar a la estación de policía de El Carmelo. No, señor, no tenemos el registro de eso. Ya hoy en la verificación que se hizo con la luz del día se evidencian los ataques con armas de fuego y se evidencian aparentemente unos artefactos de los que fueron lanzados, los que les comentaba anteriormente. Sí, ahí estamos viendo en nuestro canal de YouTube las imágenes del otro hostigamiento. Ese parque, en medio de un aguacero de anoche, es en Suárez, es en el municipio, en el corregimiento de Suárez. ¿Qué pasó en Suárez? Bueno, en Suárez no sé si de pronto la imagen sea más bien del Carmelo, porque en Suárez lo único que se reportó fueron 2 ráfagas de fusil que la hicieron hacia la estación, pero desde una parte alta. Eso también ocasionó pues que los hombres que están ahí con un escuadrón móvil de carabineros fueran y se tomaran esa parte alta y repelieran pues los subversivos que estaban ahí tratando de hostigar la estación. Ahí solamente se registraron eso. Sí, pues sí, aparentemente huyeron porque no se volvió a registrar ningún otro incidente allá en Suárez en lo que transcurrió la noche. Mire, coronel, ¿qué saben ustedes sobre los 900 kilos de explosivos incautados en Caloto? ¿Hacia dónde iban dirigidos y qué atentados tenían previstos cometer con estos artefactos? Hay una serie de intenciones de estas estructuras, ahí hacia ese lado ya es la de Dagoberto Ramos, que estarían tratando de activar algún artefacto explosivo dentro de lo que es el corredor de Corinto, Miranda, Caloto, Santander, Caldono. Entonces, esta acción, que fue una acción conjunta con nuestro Ejército Nacional, permitió la incautación de estos elementos, la inmovilización de un camión y pues lógicamente la inutilización de esos artefactos explosivos que probablemente iban contra las unidades de fuerza pública que hay en ese sector. Hay un plan pistola, hay una estrategia de las disidencias contra la fuerza pública, hay una instrucción de atacar a integrantes del ejército y de la policía, una instrucción explícita, quiero decir, coronel, por parte de las disidencias. Bueno, pues es claro que todas las acciones ofensivas han sido dirigidas hacia la fuerza pública, ¿sí? Más allá de un plan pistola, hablamos de acciones ofensivas dirigidas hacia unidades militares, unidades de policía. 7:58 minutos. Coronel Torres, gracias.
Muchas gracias a ustedes. Vamos a Bari, 7:59. Silvia, a esta hora habla el Papa Francisco en la cumbre del G7. Qui ho due versioni. Correcto, lo estamos empezando a escuchar. El Papa Francisco fue presentado por la primera ministra Giorgia Meloni. Soltanto. Está diciendo que tiene dos discursos, uno largo y uno breve, y va a comenzar a leer. La verdad es que tuvo una entrada muy, muy afectuosa con todos los mandatarios que ahí lo recibieron. Escuchémoslo. È tremendo. Saluto tutti voi, leader del Forum Intergovernativo del G7. Saluto l'onorevole Giorgia Meloni. Saluto la segretaria dell'Unione Europea. E saluto presidenti, re, tutti quelli che stanno presenti. Está saludando a todos los mandatarios, él está sentado al centro de una mesa oval. Ya tengo que decirles que cuando entró saludó muy afectuosamente a todos los mandatarios, siempre acompañado de la primera ministra Meloni y siempre en silla de ruedas, en ningún momento se puso de pie. La Sacra Scrittura attesta che Dio ha donato agli uomini il suo spirito affinché abbiano saggezza, intelligenza e scienza in ogni genere di lavoro. La scienza e la tecnologia sono dunque prodotti straordinari del potenziale creativo di noi esseri umani. Ebbene, è proprio dall'utilizzo di questo potenziale creativo che Dio ci ha donato che viene alla luce l'intelligenza artificiale. Quest'ultima, come è noto, è uno strumento estremamente potente, impiegato in tantissime aree dell'agire umano, dalla medicina al mondo del lavoro, dalla cultura all'ambito della comunicazione, dall'educazione alla politica. Ed è ora lecito ipotizzare che il suo uso influenzerà sempre di più il nostro modo di vivere, le nostre relazioni sociali e nel futuro persino la maniera in cui concepiamo la nostra identità di esseri umani. Il tema dell'intelligenza artificiale è tuttavia spesso percepito come ambivalente. Da un lato entusiasma per le possibilità che offre, dall'altro genera timore per le conseguenze che lascia presagire. Está diciendo que la inteligencia artificial, por un lado, te genera esperanza, pero también que genera temores. Es una preocupación que ha tenido el Papa Francisco